Hoy tenemos nuestro cuarto panel, que va a estar dedicado a cómo se utilizaron instituciones preexistentes para adecuarlas a la necesidad de completar desde el campo de la ideología la demigración, la humillación de los africanos y sus descendientes para que funcionaran como objetos de explotación. El propósito hoy es el siguiente, vamos a ver si podemos cumplir. Explicar cómo funcionó el proceso llamado en ese momento de cristianización de los africanos y sus descendientes. Cómo fueron tratadas las prácticas religiosas africanas por el poder colonial. Cómo la educación, el sistema de instrucción, de educación, de escolarización, funcionó también en esta misma dirección. Y nos proponíamos, que es un propósito que tenemos que postergar, ver el problema de los códigos, cómo hubo un sistema de leyes que argumentaron en favor no solo de la esclavización del africano, sino también de la represión de toda conducta que fuera contraria a su explotación. Hasta ahora tenemos a dos de nuestros panelistas. El panel que tiene que ver con el problema del código, de los códigos negreros, lo vamos a tener que postergar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el profesor experto en historia de las constituciones en Cuba falleció hace muy poco tiempo. Y la persona que nos puede acompañar no puede hacerlo en esta fecha. Pero ese es un asunto que vamos a tratar de todas maneras. Hemos invitado a la directora del Centro de Investigación Psicológica y Sociológica, Ileana Josh, para que nos hable de las religiones africanas. Ella no ha llegado, no obstante, nosotros vamos a comenzar y vamos a utilizar este tiempo en escuchar a los dos panelistas que tenemos y establecer una charla amena acerca de nuestras dudas, quejas, sospechas y sugerencias sobre los temas que ellos van a plantear. Primero, le corresponde al doctor Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Casa de Estudios Fernando Ortiz, que quien auspicia este ciclo de conferencias, hablarnos de un tema que es de su especialidad y que ha sido reconocido por esta especialidad, que es la historia de las ideas en Cuba en el siglo XIX. Es toda una obra al respecto, etc., por la cual es reconocido. Doctor Torres Cuevas, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Cuando la doctora Graciela me invitó, no dudé en estar, porque hay temas que es necesario que se conozcan, que se profundicen. Y los temas siempre tienen, a la medida que uno descubre un espacio, lo que está descubriendo también es que es mucho lo que queda para estudiar. Y yo creo que estos temas, teniendo a la página, estarás pidiendo. sí. Bueno, y yo creo que hay temas que son claves para entender el presente y la psicología, características, mentalidades, etcétera, que han evolucionado en Cuba y llegan ahora. Y uno es referente al tema del cristianismo, catolicismo, en sus dos, puede decir que son varias las temáticas internas, pero vamos a hablar solo de las principales. Uno es lo que
es la estructura de poder de la iglesia y otra es lo que es la cristianización comunal. En cuanto a la iglesia, en los 4 primeros siglos, obedece a una estructura netamente española, que es el real patronato de los reyes de España sobre la iglesia católica. Esto fue tan importante que es una de las primeras cuestiones que se plantea en la conquista de América. Y hay una discusión importante también en la corte y por supuesto en la Santa Sede sobre qué es el indio, qué es América, qué es lo que van a encontrar y qué es lo que van a hacer. No están o no existe una sola tendencia. Una de las primeras polémicas más importantes antes de la conquista de México se da en Cuba y se da entre Fray Bartolomé de las Casas, dominico, y el que había sido nombrado obispo de la isla, que es Fray Diego de Mesa, Fray Jerónimo de Mesa. Uno sostiene que los nacidos en la isla son personas incapacitadas, débiles e incluso prácticamente que no tienen la condición humana. No se usa ese concepto en la época, es un concepto moderno, pero lo que quiere decir es que estos individuos ni siquiera se catalogan como salvajes. El salvajismo es también un tema más del siglo XIX que de esta civilización contra barbarie es siglo XIX fundamentalmente. Ahora, cristianismo contra herejes, es decir, contra enemigos de la fe, que pueden tener varias características. Un hereje es el que tiene una religión contraria, o el que va contra el principio. Y los otros, como los indios, no son ni siquiera herejes, son objetos de cristianización. Por tanto, el conflicto original es cristianismo contra, que también es civilización contra barbarie, pero dicho en otro tiempo. El real patronato forma parte de la estructura de poder en el mundo y se hace una cosa que nunca Europa había hecho, que es crear en tierra de infieles, crear obispados. ¿Qué pasa con los obispados y arzobispados? Que son una estructura que se había aplicado solo en Europa porque respondía a la antigua división de Europa como la tenía el Imperio Romano. Por tanto, fuera de Europa lo que iban eran misioneros para cristianizar a estos infieles, que no son herejes, son infieles. Y por tanto son objeto de cristianización. Ahora, los reyes de España crean el real patronato fuera del área europea. Eso no había sucedido nunca. Eso sucede para América. Y se crea un arzobispado, primero el arzobispado de Sevilla, después es el arzobispado de Santiago, y en 1516, cuando Diego Velázquez crea el obispado, en 1513 pide que se crea el obispado de Cuba, y en 1516 el rey se lo concede. Es muy simpático, porque para traer un obispado tiene que haber una ciudad. Y él está en 1516, todavía la petición es para Baracoa. Entonces hay una cosa simpática en esto. Es decir, Baracoa es una aldea con 4 oídos. Sin embargo, por ser obispado adquiere la condición de ciudad. Ahora, la estructura que los reyes crean para América implica 2 cosas diferentes. Los obispados, en el cual por el real patronato el capitán general es vicerreal patrono de la iglesia y por tanto forma parte de la estructura de poder. Toda aldea, pueblo, villa que se cree en el acta tiene que contar que tiene la casa de gobierno, la casa del cabildo, la iglesia, y el acta debe ser firmada
puede hacer contar que son fieles a Dios y a Dios. Ahí hay todo una... Pero esta es una estructura, digamos, esencialmente de política. Es la que crea en las ciudades la parroquia, la cristianización, pero tiene todo lo que es salud pública, todo lo que es educación, todo lo que es la vida espiritual, las procesiones, toda la vida, llamémosla espiritual y cultural de la ciudad, lo lleva a la iglesia. No porque ella sea algo paralelo, sino porque ella forma parte del pueblo. El primer escudo de Cuba, esto lo digo porque es una cosa simpática. Todo el mundo cree que la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba desde tiempos inmemoriales. No, la Virgen de la Caridad del Cobre fue coronada como patrona de Cuba en 1938. Y el acta, es decir, la solicitud de los mambises, entre comillas, porque son grupos de firmas que tú no puedes, hay algunos mambises, pero tú no puedes decir que todos son mambises. Pero se presentó como la solicitud de los mambises, que su primera discusión en 1916 aproximadamente, para que la Caridad del Cobre sea reconocida como patrona de Cuba. Decía, simplemente cuando se ha roto la... Entonces yo le hago a todo el mundo una pregunta. Cuba no tenía patrón hasta que la Caridad del Cobre en el siglo XX, durante 4 siglos. ¿Quién era la patrona de Cuba? Existía. Entonces el escudo de armas de la isla de Cuba que se le otorga a Diego Velázquez en 1516 tiene a la Virgen de la Asunción y a los caballeros de San Bernardo. Es decir, está marcado por la iglesia y por la conquista militar. Esa es la conquista espiritual, que es más profunda que la conquista militar. Usted puede llegar a la independencia del país, pero no se independiza de su ideología, en el plano religioso. Y a ver, después voy a tocar un aspecto que me parece que es también importante. Es decir, tiene una estructura de poder y tiene dos mecanismos, una conquista material y una conquista espiritual. Esa conquista espiritual es bastante complicada. Ahora, por la estructura que crea España, los obispados funcionan en los lugares donde hay población cristiana. Bueno, ciudades o algunos otros lugares donde hay población cristiana, donde hay infieles, indios, etc., se crean misiones. Una de las más famosas, la de Paraguay con los jesuitas, que se ha pasado a la historia, pero nosotros la pasamos sin tanto ruido. Las misiones están encargadas de convertir a los infieles en fieles. Y esas no las tiene el obispado, las tienen las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas católicas, cada una tiene su misión y características. Ahora hay dos muy vinculadas a España. España se cuidó de que ninguna orden religiosa que viniera a América no fuera esencialmente española. El cardenal Cisneros, muy famoso, porque es uno de los hombres clave en toda la que crea el plan de la experiencia, un plan para cristianizar a los indios. ¿Sí? Enseñarlo a la orar, etc. El cardenal Cisneros es franciscano. Y por supuesto la orden de San Francisco es promovida. Pero la otra orden importante es la de los dominicos. Creado por Domingo de Guzmán, en español muy fuertemente español. Pero en la parte militar no son militares ajenos a la iglesia. Pertenecen a cualquiera de las 3 órdenes militares, religiosos militares españoles: Santiago,
Calatrava y Alcántara, Calatrava y Santiago. Pero el rey ya obligaba a que esas órdenes entren bajo su el gran maestro de las tres órdenes es el rey. Y entonces cuando coge el escudo de armas que se le concede a la isla de Cuba, tiene a la Virgen de la Asunción y tiene a los caballeros de Santiago. Si lo resumo, es la conquista espiritual llevada por las armas y por la iglesia. ¿Qué ocurre? Me voy de Cuba, me voy a México. En México llega Fray Bartolomé de las Casas, que es el dominico que en Cuba, lo muy importante, había estado en la conquista, había llegado al criterio de que aquello era despiadarse sobre Fray Bartolomé de la Casa. Era una gran discusión hasta hoy. Yo soy de los que creo que es la introducción de los elementos típicos del Renacimiento dentro de en cierta medida, el inicio de un pensamiento más moderno que el que venía, y que eso estaba en muchos dominicos, donde decimos previamente. Pero en México es que se produce uno de los límites más importantes para entender lo que pasó en Cuba y lo que pasó en México. Cuando las casas llegan a México, hay otra orden, las casas de dominico, la otra orden es San Francisco, que son netamente, ahora explico un poco más, la rivalidad, la discusión se va a dar entre las casas y el Fray Toribio de Motolinía. Motolinía es franciscano y las casas es dominico. Los dominicos son los seguidores de Santo Tomás de Aquino y los que crearon las universidades fundamentales de Europa y en América también. Nuestra universidad es dominica. Por tanto, dominan fundamentalmente la teología y son partidarios de que nadie puede ser cristianizado si antes no es catequizado. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú ser bautizado, antes tienes que recibir la formación católica que te permite ser consciente de lo que estás haciendo. Los franciscanos son todo lo contrario. Los franciscanos parten del pensamiento místico. Fundamentalmente tienen a San Agustín, pero hay una mística franciscana que crece fundamentalmente en los siglos XIV y XV. Esta mística parte de una cristianización que no necesariamente es racional, es subjetiva. Es el desarrollo interno de mi espíritu y mi capacidad para llegar a Dios por la fe. No es el pensamiento racional o teológico el que me lleva a Dios, sino lo que me lleva a Dios es precisamente el aspecto nada expresado, sino mi capacidad emocional unirme, mi capacidad. Por eso la mística tiene tremendo aspecto. En el caso de Motolinía, que es el teórico de este tema por la vía de los teóricos entre comillas, porque él es antiteórico, pero cuando él practica el médico, los jesuitas, los franciscanos van 12 por los 12 años. Y todo es simbólico y todo es místico. Y esto es lo que muchas veces se ha subestimado a la hora de poder explicar ciertas cosas, que no están en que si son racionales o no. Y esos 12 apóstoles recorren en aquella época, desde la zona más norte de la actual México hasta Guatemala. ¿Y cómo es la cristianización? Iban a los lugares donde estaban los templos paganos y ahí cristianizaban, bautizaban 2.000 gente. La cantidad de población
y les explicaban que Dios es. Pero ¿qué otro fenómeno estaba sucediendo? La mentalidad del indio. Que el indio ha tenido un efecto. Buscar toda la mística anterior. Pero ha tenido un efecto. Es decir, los dioses son como los hombres. Vamos a decir una frase de Nietzsche. Los dioses son como los hombres. Nacen y mueren sobre los hechos de una mujer. Pero no es esa la idea. Los hombres y los dioses son como los hombres, no los hombres como los dioses. Y por tanto, en aquella conversión a los franciscanos, lo que estaba presente en el indio no era lo que le transmitía los franciscanos, sino su propia lógica. ¿Qué había ocurrido? Los dioses pelean y un dios vence al otro. Entonces, el que demuestra que es todopoderoso es el Dios cristiano, que venció a todos los hombres. Por tanto, cuando Motolinia se para y dice esto, no es que yo me estoy cristianizando como tal, yo estoy entendiendo esto como lo entienden los españoles, lo estoy entendiendo como lo entiendo yo. Hay una guerra de Dios y todo esto perdido. Y este es el Dios, este es el verdadero. Este es el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente. Y entonces, fíjense, si ustedes van hasta el siglo XX, la famosa guerra de los cristeros, la analizan. El fanatismo religioso, que es un concepto que pudiéramos discutir, no quiero discutirlo ahora, pero el fanatismo religioso parte de este modo de acercarse a Dios. No es porque si la racionalidad de esos maestros laicos que vienen a enseñar, que si hay que razonar y que si Dios y que cuestionar todo eso, no, esos son enemigos, los peores enemigos de la fe. Por eso tú puedes manejar la Revolución México, la Revolución Mexicana en el siglo XX. Masas enteras gritando viva Cristo Rey. O pueblos donde encontraron a alguien que era laico y lo atacaron, lo quemaron, además por hereje. Porque el problema ya no es de nosotros, es de algo mucho más profundo que es intocable. Por eso la fe, en este sentido, vamos a hablar de fe, también concepto discutible para este caso, crea una mentalidad que a los españoles fue relativamente fácil conquistar. Por esta razón anterior. Sin embargo, entra otro fenómeno que es muchísimo más largo de explicar, que es el africano. Los reyes católicos, bueno, quiero dejar asaltado primero que eso pasó en Cuba y eso explicaba cierta racionalidad, pero había una diferencia entre la cultura mexicana y las antillanas. Aquellos imperios de estructura. En Cuba lo que había era un estado mucho menos desarrollado. Su relación con sus dioses era menos, tenían menos significado de dominio. Por tanto, el indio cubano fue un poquito menos dependiente. Y eso es muy importante, porque nunca en Cuba hubo un fanatismo cristiano como hay en algunos países de América Latina, donde se produce más este fenómeno. Y el caso del africano, yo diría que a pesar de todo lo que se ha estudiado, hay campos completamente por estudiar y en los cuales yo mismo tengo duda de hacer afirmación. Creo que más tengo propuestas de investigar, de estudiar, que de afirmación. Porque el problema africano, primero hay que encontrarlo en África. Si no se entiende África, no se entiende nada. Pero el África real, no
el siglo XIII, XIV y XV en África hay imperios, y hay estructuras de gobierno, y hay estructuras de pensamiento, y hay estructuras religiosas que superan algunas áreas de Europa, aunque diferentes. Es otra lógica, otra estructura. Pero ahí se están armando los verdaderos imperios. Y son imperios también ideológicos, psicológicos. Las divisiones étnicas. Yo creo que América es heredera de muchas cosas, pero no de África. Las divisiones étnicas en Europa eran tan violentas como aquellas. La estamos viendo en Ucrania ahora. Después de la Unión Soviética, de todas las uniones, no sé qué, no sé cuánto, lo que es una bronca étnica. Étnica, cultural y religiosa. En el fondo hay un problema religioso. Entonces, el africano está mejor preparado que el indio americano para enfrentar ese tipo de... Tenía una raíz mucho más profunda, mucho más asentada, que un dios no necesariamente tiene que imponerse sobre los demás. Es el rival, no necesariamente el aliado. O puede ser el aliado, no necesariamente el agente. Y hay una inteligencia sutil que está todo el tiempo en este proceso. Ahora, hay una cosa muy importante. Yo diría que en Cuba se superan las diferencias. Hay sus rasgos. Pero en África todo el mundo es negro. Es más, no es negro. Hay de su color. Eso de negro vino por los otros, pero por ellos no. Yo soy igual que tú y tú igual que yo. Nos diferencia problemas étnicos, problemas religiosos, pero no el color de la piel. Entonces, cuando llegan aquí, hay un descubrimiento de la igualdad entre las distintas etnias, no de la rivalidad. Existe la rivalidad, pero en Cuba, están traídos y es la esclavitud quien ayuda a identificar. Es el tratamiento discriminatorio que ayuda. Ahora los reyes tenían otra política que después tu amigo Francisco Grande Parreño la mueve en el discurso de la agricultura. La teoría era muy sencilla. Cristianizar y enseñar a vivir dentro de los cánones de la civilización europea al África. Instrumento número 1, la cristianización. ¿Cuál es la primera medida que toma la reina Isabel? Bueno, a América no deben ir los africanos, deben ir los esclavos que están en España. Tienen que pasar de España para acá, no de África para acá. Es una intención, la vida era más rica. Cuando de acá necesitaron sacar dinero y demás, bueno, traían de África y le daban los medios de ser parte de África. En 1513 ya uno se da cuenta que es verdad que está jugando a la mentirita. Ya se da cuenta de que ahí hay esclavos y que no venían de seguridad, porque ellos ya tienen negocio, porque cuando los españoles conquistan el sur de España, famoso reino de Granada, cuya última caída es... Los árabes los españoles. No, ustedes los españoles conquistan el sur, de reconquistan. Sí, pero fíjate, ya yo no uso un término reconquista, porque de verdad que es también una construcción. Es una construcción. ¿Qué pasa? Si tú coges el mapa de España en el siglo XIII, Castilla y León es un pedacito allá arriba, pero lo que es el reino de Granada, el antiguo Al-Andalus, cubre todo. te parece que no había nadie ahí, ¿no? Y además
Yo estuve. Pero es que entonces y los cristianos que se quedan ahí se los llamamos mozárabes. Exactamente. Es decir, por eso te digo que yo en términos por reconquista, ellos fueron a la conquista ibérica. Y hasta que no terminaron tomando Granada, tuvieron Granada por parte de Castilla, los aragoneses también estaban haciendo. Bueno, a lo que quiero ir a lo siguiente, porque estoy prácticamente lanzando pequeños elementos, ¿no? Todo esto tiene una coherencia mucho mayor. Pero el pasar por Europa les permitió inventar otro término. Los negros ya no fueron catalogados como los son. Aquí estaba el bozal, el criollo, el criollo, el ladino. Empezaron a hacer otra clasificación que después se complica, porque sobre todo los franceses que también aquí empezaron a matizar los colores, cuarterón, no sé qué, no lo vamos a ver. Y por tanto eran términos de división y términos que al mismo tiempo tenían que ver con el dominio de áreas completas. Termino porque creo que ya el compañero tiene derecho a hablar. Eduardo, perdón un momentico, porque prestarte no es fácil. ¿Podrías comentar brevemente el catecismo? Mira, voy a dar un detalle que es importante, muy importante para nosotros. La Iglesia nunca tuvo el dominio de la vida. Ahí, cuando se celebra, cuando se celebra el Concilio de Trento, 1548, 50, 56, cuando se celebra el Concilio de Trento, se toman una serie de decisiones, entre ellos crear seminarios en los distintos obispados para formar obispos de la región, sacerdotes de la región. Todo el mundo hizo sus seminarios, es decir, concilio para aplicarlo, sus sínodos para aplicar lo del estipulado del concilio de Trento. Esto que voy a decir, cierro con la pregunta. Cuba fue el último país de América que hizo concilio, que hizo sínodo, 1680. Pero si se buscan los papeles, 3 de los obispos que debían haber efectuado el sínodo mueren envenenados. ¿Entienden cómo es la islita? Es decir, el sínodo debe aplicar los acuerdos del concilio, que son acuerdos que regulan la iglesia moderna. 3 de los obispos, para Calderón, Montiel y falta uno, mueren envenenados. Y hay uno que dice, que dice, me han intentado dar veneno del que me ha librado Dios. El obispo que va a ser el sínodo, García Palacio, recibe la orden en secreto, lo prepara todo en secreto, incluso tiene el cuidado de traer a su cocinero y hace el sínodo. Cuando usted coge el sínodo es la pieza más interesante para él, no por lo que establece, sino por lo que prohíbe. Prohíbe sentarse arriba del altar, prohíbe hacer bailes en las iglesias, prohíbe meterse en la sacristía parejas. Y una de las cosas que te dicen los obispos en ese momento es que ninguno de los ellos dicen, una parte importante de los sacerdotes que ejercen en el interior no tienen ninguna prueba de que son sacerdotes. E incluso que muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. Es
Esa es la realidad. A veces cuando nos montamos en lo que dicen de que él se hizo, que el gobernador, que la realidad es que tiene esa situación. Catequizar, eso prácticamente muchos no lo pueden hacer. Hay un libro que aproxima bastante a esto, que es el de Fernando Ortiz, Historia de una pelea cubana contra los demonios. Ahí un poco dibuja algunas de estas cosas. Porque Fernando Ortiz evidentemente manejó toda para esta documentación. Yo creo que es ahí donde se produce una relación estrecha que no tiene que ver con la jerarquía, sino que tiene que ver con la vida cotidiana, con la gente. Cuando surge la Virgen de la Caridad del Cobre, fríamente es una completa herejía, porque lo que hay es una batalla campal entre dos virgenes, la de Toledo, que es la de los mineros, que la trae Sánchez de Moya, y esta que es una imagen de bulto. Esto es muy importante, la Virgen de la Caridad del Cobre no es una aparición como la de Fátima y la de Lourdes. No es la materialización de los materiales, no es un objeto material. Lo cual ya rompe y te dice mucho de que no es tan clara la visión de ciertos aspectos de la doctrina cristiana. Y cuando se la llevan, Sánchez de Moya la bota del pueblo, por eso está allá en la loma. Y ahí sí entra otro problema, ¿quiénes son las que la llevan? Dos indios y un niño negro. Ahí empieza otro símbolo. Y además es la de ella. Aquella es la que vino afuera, se usaba. La que vino afuera, esta es la nuestra. Entonces, alrededor de esto, yo estoy casi convencido que la organización, por lo que leí también, la organización de la iglesia, como tal, empieza bueno, hay que ver lo que escribió Morel de San Juan de la 18. Organizado. Por lo que se encontraba. Cuando tú vienes realmente a hacer un análisis en el siglo XIX que empieza a tener cierta, pues todavía los obispos que escribe un famoso trabajo que se llamaba El alma del negocio o el negocio del alma. La gente estaba más en el negocio que en el alma. Más en el tiempo que en otra cosa. Es decir, sin embargo, yo creo que donde más arraiga esta visión religiosa nuestra, que es la que hay que estudiar, porque es la que funda, la que crea, la que la gente imagina, tanto con una carga a lo franciscana como a lo dominico. No porque sean franciscanos o dominicos lo que están haciendo, sino por ese concepto de la mística, por ese interior que une cosas y lo une el escenario natural, social, humano del país, independientemente de la religión. En la raíz a esa. Otra pregunta y la dejo. ¿Por qué hubo tanto interés en los escritores del siglo XIX vinculados a la esclavitud en hablar del barracón y no de la ciudad? ¿Por qué Cirilo Villaverde, con una novelista que era novelista, el primero que toca la ciudad? Y la toca novelada y con la visión que podía tener. Pero lo que hay en las ciudades, y es, por eso decía, son preguntas, lo que hay en las ciudades, la combinación de la escalera para mí es una combinación española, no es una combinación de los conspiradores supuestos. Pero ahí mataron a Pimienta, que es un hacendado, con esclavos negros, a Docho, mentita, una cultura de París. Plácido, un poeta. el poeta.
poeta que estaba no es poeta de los teatros, ¿no? Que iba por los campos y metía su descarga en casa de fulano, en casa de mengano. Es decir, ahí está el secreto de lo que nosotros todavía no hemos logrado totalmente ver cumplido. Por eso cuando vienen las luchas de independencia, etc., uno gritaron viva Cuba libre, pero otros estaban pensando viva Juanita libre. Sí, dos libertades, pero había la otra, la concreta, la viva con mi sangre. Sí, me perdonan si me he entendido, pero este es un tema que a mí me apasiona, porque realmente sigo convencido que todavía no estamos dando las explicaciones para un fenómeno que nos explica a nosotros. Y eso creo que un poco es lo que Graciela busca, y yo vine a seguir colocando las cosas. Ustedes saben que yo soy una mirada con el tiempo, que no dejo que nadie se me pase ni un minuto, pero creo que esto es un problema importante, porque tiene que ver con la espiritualidad que nos llega hasta la actualidad. Tiene que ver con identificar, que es el propósito en definitiva de este seminario, identificar las raíces del sentido del color de la piel. Y Eduardo nos ha planteado asuntos que son realmente importantes a tener en cuenta, sobre todo por su desconocimiento hasta el momento. La tendencia a historiar la sociedad cubana desde el punto de vista de parámetros homogéneos nos está haciendo perder el conocimiento de las raíces. Las ramas, el conocimiento de las ramas no puede sustituir el conocimiento de las raíces. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, él tiene que irse, por lo tanto no hay debate. Para el futuro esto no va a desaparecer y quizás un día los convoquemos a un debate sobre este asunto. Muchas gracias, Eduardo. Voy a presentar lo que tienes que presentar, las páginas escogidas de José Martí. Quiero justificarme porque tengo que ahora presentar los libros de las páginas escogidas de José Martí. Pero me hubiera encantado quedarme aquí. Estos son los espacios que a mí me gustan. Vas a tener la ocasión. Para conversar, hablar. Vas a tener la ocasión. Pero quiero un poco excusar. Sí, ¿no? Sí. No, de todos modos te agradecemos, yo creo que los compañeros también, te agradecemos este panorama. Sí, sí. Todo el que brinde conocimiento, bienvenido sea. Y ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora Ileana Osh, que es la directora, como les decía, del Centro de Investigación Psicológica y Sociológica de la Academia de Ciencias. Del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, más conocido por Sigma, y ella es una persona que tiene una larga experiencia y una obra importante acumulada acerca de las religiones africanas en Cuba. Solo quería hacer un comentario antes de que me fuera. Henry Lloyd Gates dice que el primer espacio del panafricanismo fue la barriga del barco negro, que es un asunto que Eduardo tocó, ¿no? O sea, eso de que en África no había negros, no había gente diferente, e incluso las culturas africanas, muchas tenían un mismo tronco y eran variantes. Bueno, gracias, Eduardo, hasta luego. Doctora, por favor. Me excusa porque me gustaría mucho estar. Claro, hacer el contrapunteo. Yo no voy a presentarte después de una conferencia como la suya, porque realmente le pido disculpas porque necesito quitarme. Sí, claro, está permitido. A ver, yo no soy tan erudita como el profesor Torres Cueva, que además es historiador, y los historiadores, aunque no sean eruditas, solamente por ser historiador y tenerse que estudiar la historia, ya tengo un conocimiento vasto de la historia y los procesos sociales. Y podemos hacer nuestros inventivos. Sí, bueno,
suerte, por desgracia, yo soy filósofa y siempre he hecho sociología de la religión. Entonces, yo les voy a hablar de mi experiencia investigativa desde la sociología de la religión, que obligatoriamente tenemos que tocar la historia social. Yo no estuve en el principio de la conferencia del doctor Torres Cueva, pero hay algo por donde yo quería empezar, que él lo tocó, me hubiera gustado oírlo. Uno, el color de la piel para los africanos no significaba absolutamente nada. Ni tampoco para los europeos el color de ellos. Sí, y ese color de la piel tiene el inicio de una nueva forma de ver el mundo dentro de la globalización que está en la trata negrera de España. Y entonces uno de los elementos fundamentales que unió a los africanos, más que desunirlos, fueron los barcos, y fueron su estancia en las costas africanas, donde también hay que desmentir muchísimas cosas, porque los que cazaron a los negros fueron los propios negros. Y entonces siempre se dice que los europeos no entraron al continente africano, y los primeros negros salieron del continente africano porque por bula papal España y Portugal no podían buscar la misma ruta para llegar a las Indias, y Colón, que no era español, que era genovés, cogió esta ruta para acá, aunque la tierra era plana, pero nunca se cayó, y Portugal cogió otra vía, y ahí volvió África, y al primer lugar del África que llegó fue el Congo, e invitó a los congoleses a ir a Portugal, y se lo presentó al obispo, y trató de convertirlo al catolicismo. De hecho, los primeros reyes que fueron a África, a Portugal, llevados por los españoles, se convirtieron al catolicismo, y cuando llegaron otra vez, intentaron imponer de cierta forma lo que habían aprendido, que fueron tratados con bombos y platillos en Portugal, intentaron imponer aquello que habían aprendido. Allí se miró todo. Entonces hubo hasta un revuelo religioso, político y social contra esos reyes que fueron allí y se sintieron pues obsequiados con lo que el Papa les había brindado y lo que esa sociedad portuguesa le había brindado, pero ellos no entran, los europeos no entran a África hasta el siglo antes pasado, que fue que entraron en los años 30, por ahí, que fue que entraron, pero antes no entraron. Entonces los negros los cogían y el profesor decía algo, fueron los negros los que capturaron a sus propios negros, y en África había imperios desde el más chiquito hasta el más grande, y solamente le voy a hacer la historia de un imperio, el imperio Yoruba, que era la parte de Nigeria y un pedazo del actual Benin, que era Dahomey. De hecho, cuando aquí se hace San Lázaro, lo hacen los ararás, porque San Lázaro es un oricha de la tierra de Dahomey, es dahomiano, y no lo hacen los yorubas. Entonces, ellos, este imperio era uno de los imperios más guerreros que había en esa África subsahariana, que no era un gran imperio, pero tenía varias ciudades y tenía Oyo, que era su imperio militar. De ahí Changó, el cuarto rey de Oyo, y de ahí lo que algunos cubanos llaman la maldición de Abolén. Y yo siempre lo digo, y cuando he escrito sobre eso, yo digo, más que una maldición religiosa, fue un análisis político-militar de ese imperio. A ver, ¿cómo estaban bien estructurados? Ellos
y guerreaban y ganaban, pues se dedicaron a beber, a tener mujeres, que es la historia de Changó, en síntesis. Y esa, a ver, ese sentirse como que lo tengo todo, fue lo que, y era lo que estaban esperando los daomeyanos para salirse de ese imperio, y la guerra duró hasta el 1833, en que se liberaron. Y los nigerianos comenzaron a entrar con fuerza cuando ya la esclavitud estaba derogada y cuando el tráfico de esclavos era ilegal. Pero los vendieron ¿quiénes? Los daomeyanos. Porque la mayor cantidad de africanos que llegaron a Cuba y del cual está preñada nuestra cultura es conga, es bantu. Y los bantu llevaban cogían casi toda la parte centro-sur africana y tenían un idioma o un dialecto, el kikongo, que era un dialecto comercial para poder comercializar sus objetos, su comida, sus prendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esto, pues ellos tenían esta relación muy grande y había una circulación de negros bantu que eran capturados constantemente en pequeñas guerras y eran vendidos. Por eso fueron los que más vinieron acá y de lo que más tenemos, y eso lo ver las obras de Fernando Ortiz, cuando él hace la relación entre los esclavos, cuando él hace la relación de etnias, una buena parte de esas etnias son etnias, y también Rodriguito, que hace mención de 99 etnias, en fin. Entonces, fueron los negros que llegaron con más fuerza, pero los negros que llegaron con una estructuración cultural, política, militar, con toda una cultura, con toda una estructura de su panteón, fueron los negros yoruba. Por eso, a pesar de nuestra cultura que está preñada de elementos bantu, es la religión yoruba la que se estructura y la que con más fuerza se apodera del elemento espiritual de descendientes de africanos, de descendientes y nedodescendientes. La mixtura o la combinación entre los negros africanos, yo decía, comenzó no en la cofradía, comenzó, no comenzó en los barcos, comenzó en aquellas zonas. En el Mira. Y es una zona, los almacenes. y es una zona que yo me estoy realizando en estos momentos, porque las personas que conozco que han ido allí dicen que cuando llegan a ese lugar, pues se erizan porque hay un elemento espiritual muy fuerte, porque es que uno siente como que aquella corriente, Yo tengo fotos del almacén de Corea que las voy a traer para mostrarse. Yo bajé en Bahía, al almacén de esclavos en Bahía, y yo todavía es el ruido de las olas contra el muro y saber que depositaban a los esclavos allí y que la marea subía y podían morirse. Cuando uno baja allí, que está en un establecimiento comercial, en el sótano de un establecimiento comercial que está en la ciudad baja, junto a la bahía, pues te hace tener un recuerdo y tú sales con un sentimiento muy grande después que tú visitas allí. Yo fui una vez, iba siempre al mercado Modelo, pero no tenía coraje de bajar otra vez allí porque es tan fuerte lo que uno siente. Y personas que estuvieron allí en un curso que pasamos y que estuvimos allí, fuimos por el curso a este lugar y que habían estado allá, hacían como un símil de qué sintieron y qué habían sentido. Y pues allí, en aquellos lugares donde estaba el barracón de comercio de los esclavos, donde los unían, comenzaban las primeras señales de comunicación, que no necesariamente era verbal, era extraverbal, con señalamientos, con algunas palabras que se cruzaban y fueron asimilando y entendiendo su cultura como un todo, a ver, dentro de la diversidad.
ellos sí se sabían, sí se sentían diferentes, pero sí sabían que vivían en una tierra grande, en un país grande, con su propia cultura, y allí comenzaron las primeras señales de comunicación. La segunda fue el barco. En ese barco donde ellos venían y donde ellos como que se despedían de la vida porque ellos no sabían cuál era el destino que ellos iban a tener. Y la tercera era ya cuando llegaban aquí en América, a Cádiz, que era donde estaba también la concentración del mercado, aunque Cuba tuvo la suerte, entre comillas, es decir, que vinieron barcos directamente desde África acá. Pasó algo aquí como pasó en Brasil. En esa ruta hubo comercio directo con el África, pero los esclavos españoles, los africanos españoles, lo depositaban allí en Cádiz y luego lo distribuían a las provincias de España. Y entonces ahí tuvimos la posibilidad que nos entraran africanos directamente de África sin llegar allí, pero que ya venían mezclados en el barco. Entonces, cuando llegaron ya venían con toda una carga de una ¿cómo decirle? Estoy medio disociada. Una composición propia. Sí, pero venían con todo un maltrato físico y psicológico y espiritual. Ya venían con todo ese maltrato, con toda esa violencia, que es la palabra que llevan. Pero cuando llegaban aquí, que lo vendían el lote porque los esclavistas lo compraban sabiendo para qué, más o menos, cuando llegaran a Europa, que lo iban a utilizar. Y por lo tanto lo clasificaban por tipo y talla. Y por tipo y talla le ponían un destino, una procedencia que no siempre jugaba con el lugar de salida del esclavo. Entonces ya había dentro de esa violencia física una violencia psicológica que los aplastaba. Porque si tú venías del Dahomey y te decían, él es brícamo, y él no es brícamo, él se sabía, era una forma de ir borrando a pedazos la propia identidad del negro. Entonces eso fue una violencia psicológica muy fuerte y una violencia que también se convierte en una violencia espiritual cuando llegamos al punto de la religión. Y así lo vendían por fortaleza, tipo, talla, diente, tamaños y demás. Pero los negros que trajeron, los esclavos africanos que trajeron, no eran personas adultas y viejas, eran personas jóvenes los que trajeron, porque eran los que aseguraban la producción de las provincias de España. En este caso me refiero a todas las colonias que tenían en España, que eran provincias ultramar de España. Y entonces traían a esos hombres jóvenes, pero la cultura africana siempre fue y todavía es, y lo digo porque todavía es, y yo sé que hay personas que no concuerdan conmigo con esto, y todavía es tan fuerte, y le hablo en presente tan fuerte en cuanto a la religión, que decían imbuido en una cultura espiritual donde los orichas regían la vida cultural de las personas. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que los oficios, y me estoy refiriendo a los yoruba, no me estoy refiriendo a todo el África, porque no la conozco y yo no puedo hablar de lo que no sé. Los oficios venían vinculados con un orisha determinado. Y por lo tanto, Ogún era y es el orisha que tiene que ver con los tierras. Entonces, la cultura que venía de familia era la vinculación a determinados oficios donde la mitología del orisha jugaba una función importante. Por lo tanto, vinieron como taparrados, desprovisto de todo elemento cultural material
y sin embargo hay una reproducción hasta nuestros días de esa cultura. Cultura que reproducen los cubanos mucho más fiel que los brasileños, y lo digo en qué sentido. Sí, y lo digo en qué sentido. En el sentido de la situación geográfica. Cuba es una isla que está aquí en el Caribe, Brasil está aquí, está el Atlántico y frente está África. Había una circulación directa de África a Brasil muy grande, y Sarracino habla de los que se quedaron, de los cubanos que reconstruyeron, pero los brasileños que reconstruyeron fueron mucho más fuertes. Y de hecho, en Brasil se hacen telas, porque buscando hay telares y demás, a la usanza africana, y utilizan, por eso las Madres de Santo visten de la forma que visten, y aquí conservamos elementos espirituales y no los materiales. Los materiales se reconstruyeron por la memoria del africano, por esos elementos culturales que yo les decía. Entonces, a partir de ahí está esta otra violencia psicológica que se convierte en violencia espiritual psicológica. ¿En qué sentido? Porque cuando llegaban, lo vendían en el lote del esclavo con una procedencia que no era su procedencia, generalmente no era su procedencia, pero que además separaban a cualquier persona o a cualquier ente familiar que venía. Ojo, porque durante mucho tiempo se dijo de que no existieron descendientes, parejas de africanos. Sí existieron parejas de africanos, y las parejas entre africanos no tenían que ser obligatoriamente de la misma aldea, del mismo lugar. Eran personas que por afinidad se unían, y eran personas que a su vez, si él y yo nos uníamos y éramos de diferentes lugares, pero yo tenía un hijo, él asumía la paternidad de mi hijo. Entonces construían una familia plural, donde se le daba educación intercultural, donde se le daba la educación de ambas zonas. Primaba la más fuerte como siempre, y primó aquí en Cuba la de los orillas, la del antiguo imperio yoruba, porque sí vino con cierta fortaleza desde el punto de vista estructural. Por eso, entre paleros y santeros hay una diferencia abismal, y donde los paleros han asimilado de esa religiosidad africana algunos términos, algunos nombres, y cuando se va a hablar en dialecto, y digo dialecto entre comillas porque aquí no se habla ninguno, se utilizan elementos y términos de la simbología de los orillas nigerianos. Nigerianos no, yoruba, porque no vamos a hablar. Nigeria nació después, y estamos hablando de una época en que no existía Nigeria y existían simplemente aldeas y comunidades en Perú. Y utilizan elementos de eso, lo mismo que los santeros también utilizan esos elementos. Pero ¿dónde está la otra parte fea de esta cuestión en cuanto a la violencia? Porque lo que caracterizó todo ese proceso fue violencia. No solamente el látigo fue una forma de violencia. El tratar de quitarle la identidad primaria o de sustituir la identidad primaria era una violencia psicológica. Pero la otra violencia fue evangelizarlos. Pero no era un proceso de evangelización, y ya Torrecueva dejó claro qué condiciones había para que no hubiese un sistema o un proceso de evangelización estructurado, porque además la iglesia formaba parte del poder económico, porque desde el punto de vista ideológico ella sostenía, sostuvo la conquista y también la colonización, y por eso se convirtió en la iglesia principal, que aún hoy se cree tener ese eje de que yo soy la iglesia. Y en Cuba ella no es la iglesia, ella es otra iglesia más, con todo su poder. Pero, ¿qué pasa? Que este hecho de bautizarlo, porque el negro africano no tenía alma, por eso se le llamó una pieza de ébano, porque esa pieza de ébano venía a cumplir funciones laborales. No era un hombre, ellos traían un instrumento de trabajo.
Entonces, ese instrumento de trabajo, para tratar de humanizarlo, pues había que convertirlo, hacerlo cristiano. Hacerlo cristiano no en el sentido religioso de hacerlo cristiano, porque los cristianos eran los hombres. Quien no era cristiano no era un hombre, no era un ser. Entonces, llevarlo al cristianismo significaba nada más y nada menos que bautizarlo con los apellidos, con cualquier nombre, pero con los apellidos del amo. Entonces, ese es otro tipo de violencia. El bautizo con los apellidos del amo. Por eso los negros no tenemos apellidos, somos Pérez, Ramírez, González, porque nos quitaron. Porque nos quitaron esa posibilidad de tener nuestros ancestros, de saber de dónde venimos, cuál es nuestro árbol genealógico. Nos lo cercenaron, nos lo cortaron, y hoy difícil de poder armar ese árbol genealógico. Entonces, esa otra violencia que cometió la iglesia muy fuerte con esos negros fue la de quitarle los nombres. Ya le quitaba el lugar de procedencia y después le quitaba el nombre y el apellido. Le quedaba su religión, que era parte de su cultura. Esa no se la pudieron quitar. Esa se fusionó con algunos elementos, y ahí está esos elementos que hablaba Torrecueva de la inteligencia. Si hacemos un análisis, y aquí hay muchas cosas por estudiar, a mí me quedan cosas cuando me jubile de venir para atrás para recomenzar. Si hay una cosa importante, yo recuerdo que esto yo lo dije cuando el 130 aniversario de la abolición de la esclavitud en Matanzas, y una compañera que estaba allí me dijo que yo estaba haciendo una labor proselitista racista, porque yo dije que nunca se había estudiado la inteligencia del negro. Porque si se hace un estudio retrospectivo solamente con los documentos de archivo de la inteligencia del negro, se van a sacar cosas importantísimas. Porque el hecho de guardar la religión como parte de su cultura, el hecho de buscar comparación con elementos arqueológicos de los santos católicos, para compararlo, y en este sentido estoy en desacuerdo total del sincretismo con ese concepto de subordinación. Aquí nadie se subordinó a nadie. Ellos buscaron elementos arqueológicos y muy inteligentemente manipularon la estructura de poder. La resiliencia increíble, esa es la palabra. Entonces, esos son elementos de inteligencia. Civilizatorios, pero son elementos de inteligencia, y de eso no se habla, de eso no se dice, de eso nadie escribe. La gente dice, Chacó está sincretizado con Santa Bárbara. Chacó no está sincretizado con Santa Bárbara, compañeros. No está. Porque además hay un pueblo cubano irreverente y con una religiosidad popular donde no ve en la iglesia lo que la iglesia piensa que es. Y entonces, como no ve en la iglesia lo que la iglesia piensa que es, el día 4 de diciembre la gente va con su muñequito negro, vestido de rojo, y lo lleva a la iglesia. Y le dice al cura cuando está regando agua bendita, y lo pone ahí para que le caiga agua bendita. Eso es irreverencia. Eso es irreverencia. ¿Y cuántas veces oí, ya hace tiempo que ya yo no voy a las iglesias así, cuántas veces vi entrar personas que se acababan de iniciar en la regla 8 y decir, lo oí en la iglesia de la Merced, con los curas españoles, que fue una orden española y todavía la mantienen los curas españoles. Decir, esta es la casa de Dios. Cuando entran, porque aunque lo cristianizaron, pero si te vistes a esa forma y te inicias
tú no eres un hombre de Dios, tú vuelves a ser mujer. Esta es la casa de Dios. Aquí no se viene con nada que no sea de Dios, que no sea de la Iglesia Católica. Ese discurso lo he oído y lo oí. Ya digo que hace tiempo yo no estoy participando en esto porque tengo otras tareas que me obstruyen la parte investigativa. Pero esa inteligencia del negro fue lo que hizo que guardaran dentro de su corazón, dentro de su conciencia, esos elementos culturales que fueron transmitidos. Y por eso hoy se asocia, aún hoy se asocia orillas con trabajo, orillas con saberes, orillas con haceres de hacer. Y lo guardó el negro. Y por eso salía los días de Reyes o cuando el cabildo se lo permitía y le bailaba delante su cultura misturada, su cultura ya en forma de un ajiaco a la africana que después se convirtió en la cubana. Y entonces le bailaba por delante, y entonces como era el hazme reír de los blancos, luego ellos se iban a sus casas donde la tenían para celebrar con toques de tambor reproducido el tambor, los sonidos, los colores, desde ese propio conocimiento, desde ese propio saber. Entonces son de esas cosas que somos herederos hoy, de esas cosas que yo decía ahorita, hay personas que no están de acuerdo conmigo, porque ahora, recuerdo que al final del siglo pasado comenzó la reafricanización, y vuelvo a hacer la misma. Y esa reafricanización, y es algo que yo toco en mi tesis de doctorado, no es más que el salir, y yo le decía, hay un análisis que la gente lo llama como la maldición de Abolén, que cuando ellos perdieron la guerra, cuando los Yoruba perdieron la guerra en manos de los Daomeyanos, que estuvieron tanto tiempo debajo del imperio, se hizo, la maldición es, si queremos reconstruir, a ver si lo digo con palabras, ¿no? Si queremos reconstruir la cultura yoruba, tenemos que ir a buscar a los 4 puntos cardinales. Es un análisis, no es una maldición, es un análisis. Es un análisis que habla de un pensamiento estratégico militar, de lo que ellos habían hecho y sabían y tenían conciencia de lo que podía pasar con ellos. Entonces, a los 4 puntos cardinales, ahí están presentes los cuatro puntos cardinales, la continuidad de esa religión. Pero además, en la década del 80, ya voy a terminar, en la década del 80, ellos salieron, y digo ellos porque fue una, puede decir camada, pero no lo interpreten en negativo, una camada de intelectuales africanos que comenzaron a ir al fondo, a la esencia de sus raíces. Y a partir de buscar la esencia de sus raíces, y teniendo en cuenta esta maldición de Abolén, salieron a buscar a los 4 puntos cardinales donde estaban sembradas parte de esas raíces de ellos. Porque hicieron el primer congreso Yoruba en Lagos, pero el segundo lo hicieron en Brasil. El tercero iba a ser aquí en Cuba, por razones que yo misma no conozco. No me voy a poner a hacer ningún análisis porque yo misma no conozco. No se hizo hasta el 2013, miren cuánto pasó. Pero Cuba estaba ahí, en la esencia de ellos, porque ellos sabían cómo Cuba guardaba muy bien sus herencias africanas. Porque en el 1987 vino el Omni di Fe. Y cuando le cantaron el Omni di Fe, yo estaba muy jovencita y lo vi y lo viví. En la Casa del África, él comenzó a cantar. Y dijo, esas canciones las cantaba mi abuelita, mis abuelos, mis ancestros cantaban esas canciones. No tenía ese mismo ritmo, era más lento, pero hasta el ritmo evoluciona con el tiempo, ¿no? No tenía ese mismo ritmo, pero
esas canciones la cantaban. Y yo soy amiga hoy por hoy de un nigeriano, Félix Ayomo-Dimere, y él, cuando yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad Federal de Bahía, él me pidió, porque vino a ese congreso, ese 8º Congreso Mundial de Europa, que fue en el Palacio de las Convenciones, y me pidió que yo le llevara los discos de Mercedita Valdés y de Lázaro Ramos, que lo oía con mucho placer y él cantaba todas esas canciones. Por eso le digo, ese proceso de radicalización es un proceso de hurgar en las raíces. Y ellos salieron a hurgar en las raíces, y los de aquí tenían terrenos fértiles, algunos, para buscar elementos nuevos o no nuevos, o incógnitas que tenían, siempre quedan muchas lagunas, y las personas que fueron a beber de esa fuente nueva fueron principalmente los iniciados más jóvenes, a diferencia de los viejos que defendieron con mucha fuerza, y yo estoy de acuerdo, las raíces criollas de esa africanidad cubana. Bueno, yo lo dejo por aquí. Muchísimas gracias, doctora. Ya tenemos ¿cómo se llama? Otro tema de estos que quedan pendientes para profundizar en un futuro. Yo quiero solamente hacer los siguientes comentarios. En la Universidad de Harvard hay un proyecto que logró identificar el origen en África de 19 negros norteamericanos provenientes. Oprah Winfrey, Quincy Jones, Whoopi Goldberg, porque con la técnica del ADN rastrearon hasta África. O sea, ya ese es un proceso que se puede hacer. Hay empresas en este momento en Estados Unidos que se dedican a eso. Y la persona que dirigió este proyecto, en Cuba se publicó el libro. Se llama En busca de nuestras raíces. Es un libro realmente asombroso. El autor tuvo la gentileza de darle a Cuba los derechos para su publicación. Si quieren matarlo, después se lo pongo. Hubo un africanista de Guyana, de la Guyana británica, llamado Walter Rodney, que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Dakar, que se llama La historia de la Alta Guinea, que tiene un capítulo extraordinario acerca de cómo era el proceso de esclavización en África antes de que llegaran los europeos y la participación de los africanos en la venta de esclavizados. Donde deja claro lo siguiente: no tenía el mismo sentido que la venta de los africanos para traerlos acá a ser utilizados como trabajadores. Era un proceso típico de las sociedades que están en un proceso de profundización de la división en clases. Déjame ver si yo logro al menos que se traduzca ese capítulo y se publique aquí. Y una cosa que me parece que quizás debamos tener en cuenta es el hecho de que cuando en Cuba el africano se convierte en la mayoría de la población, es un fenómeno que tiene que ver con la plantación azucarera, es un fenómeno del siglo XIX. La Iglesia Católica, yo creo que no tenía interés ni tiempo en estar cristianizando africanos. Lo que hacía falta era, porque bueno, ahí están los datos que da Moreno Fratinaz de la vida útil en la plantación. Devoradora de hombres las plantas. Efectivamente. Y Moreno Fratinaz en el ingenio, en el primer tomo, trabaja muy bien esto, de cómo o sea, que el ingenio tuviera el nombre de la iglesia no quería decir que la presencia de un cura, de un párroco en la plantación fuera algo que tuviera importancia. Y hay muchas cosas más que comentar, pero ahora vamos a escuchar
al licenciado Gaidar Mora, que nos va a hablar de la escolarización y el color de la piel. Gaidar es profesor del departamento. Bueno, esto es una primera aproximación. Cuando nosotros trabajábamos allá en el pedagógico lo que era historia de la educación, ¿qué nos encontramos? Que sobre todo se ha trabajado historia de la educación desde el punto de vista de buscar en la educación aquellas raíces que permitieron la construcción de una nacionalidad, entender el papel destacado de distintos pedagogos cubanos en la construcción de la nacionalidad cubana. Pero se ha querido, en este caso, ver cómo la educación como proceso social y específicamente detenernos en la parte escolarizada de la educación también fue un mecanismo del cual se ejerce una violencia estructural. Y lo tratamos de hacer sobre todo a partir de la problemática relacionada con el acceso a la educación. Y se partió del fin de la educación. No hablamos en pedagogía, hablamos del fin de la educación como el objetivo que se propone la educación. ¿Y qué nos decía el doctor Justo Chávez? Decía que el fin de la educación, dos elementos fundamentales, el perfeccionamiento y la preservación de una sociedad dada. Y ahí quiero detenerme y entender que los sistemas educativos están diseñados para perfeccionar y mantener la sociedad en la que se desarrolla. Por ende, si estamos hablando de una sociedad donde hay procesos de esclavitud, donde hay una plantación esclavista y donde hay un grupo humano esclavizado, eso también va a impactar en la educación. Lo cual no quiere decir que todos los educadores del siglo XVIII, XIX, que hasta donde vamos a llegar hoy, van a estar en la misma línea. Lo cual no quiere decir que no hubo posibilidad de movilidad social, pero hay un elemento hegemónico que también desde la educación se trató por todos los medios de mantener una relación de sometimiento con esos esclavizados inicialmente y a partir de 1886, cuando se elimina la esclavitud, con aquellos que habían sido esclavos y sus descendientes, que ahora eran técnicamente libres, legalmente libres, pero que seguían siendo personas consideradas de segundo orden. Hay un ejemplo muy interesante y que data del siglo XVIII. En 1728 se funda el Colegio de San Jerónimo, que es la actual Universidad de La Habana, y a finales del 18 aparece el Seminario de San Carlos y San Ambrosio, que es donde, bueno, estudia José Agustín Caballero, el Padre Varela, que son elementos referentes. Pero cuando uno va a los estatutos de esas dos instituciones educativas, que son pilares fundamentales en la construcción de la nacionalidad, uno encuentra que uno de los documentos que debían presentar los estudiantes era una carta de limpieza de sangre. De eso hemos hablado aquí, cuando hablamos con los compañeros sociólogos, estaban hablando del problema de los censos. Y esa carta de limpieza de sangre, ¿para qué se hacía? Para que ningún negro ni descendiente de ellos pudiera acceder a esas instituciones educativas, porque hasta 1844 el seminario también tuvo alumnos laicos, es decir, que no fueran sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que esa carta de limpieza de sangre se expedía a partir de los registros bautismales de la iglesia, y era en la iglesia donde inicialmente usted se le clasificaba según el color de la piel. Ya la semana pasada, uno de los especialistas que estuvo aquí nos comentaba cómo una misma mujer, según con quien se casaba, había sido clasificada como blanca o como negra. Cuando se casó con un blanco, se le clasificó como blanca, enviudó y se casó con un negro, y entonces en la partida del matrimonio salía clasificada como negra. En 1836, la Sociedad Económica de Amigos del País hace
un recuento de la cantidad de instituciones que había en Cuba. Y aquí quiero detenerme porque hay que entender que ciertamente, como Cuba era una colonia de España, primero iba a reflejar las debilidades estructurales que tenía España como país europeo, pero al mismo tiempo no existió una política de impulso desde el gobierno español, una política de impulso desde el gobierno español de la construcción de escuelas, de campañas de alfabetización. Ciertamente, la sociedad económica desarrolló una importante labor en la creación de escuelas, sobre todo en las ciudades. Las cifras que van a ver son de un trabajo de Antonio Bachiller y Moral que se llama Historia de las Letras de la Instrucción en Cuba, pero que él no es quien hace el censo, es a partir de los censos que hace la Sociedad Económica del País en toda Cuba. Y las cifras hablan por sí solas, porque la primera barrera que se le pone al negro para que acceda a la educación escolarizada, que es de lo que estamos hablando, de los sistemas educativos, es el acceso. Y fíjense, aquí vemos que hay alrededor, en 1836 había 210 escuelas para blancos, como se le clasificaba en la época, y solo 12 escuelas para las personas que en ese momento se le decía de color. Fíjense, abismal la diferencia. 210 y 12. Pero cuando vamos a la cantidad de estudiantes, tenemos casi 9.000 alumnos blancos y 411 negros o de color, como eran clasificados, en toda la isla. Esa es toda la isla de Cuba. Y aquí estamos hablando que en ese minuto, lo que sería ahora enseñanza primaria, lo básico, aprender a leer y escribir. Bien, 1836, que es un momento donde la demografía nos está diciendo que la población calificada como no blanca o de color superó a la población blanca. Sin embargo, solamente había un 5,41% de escuelas para personas de color y un 4,60% de alumnos clasificados como de color. Esto tiene dos lecturas importantes. Primero, hay una barrera a la educación escolarizada para esas personas. Segundo, hay una barrera de segregación porque estamos hablando de dos tipos de escuelas, una para los blancos y otra para las personas clasificadas como de color. ¿Qué pasa? Que muchas de las escuelas de color habían sido o eran escuelas de carácter privado, porque en las ciudades, en los centros urbanos, aquellos negros libres que habían logrado, como se puede ver en la novela Cecilia Valdés, cierta posición económica y que habían asimilado también, junto con los elementos de su herencia africana, los elementos que vienen del pensamiento iluminista, enciclopedista del siglo XVIII, entendían la importancia de la educación y de la instrucción. Porque en la concepción del siglo XVIII, la moralidad tiene que ver con el conocimiento. Por ende, si queremos elevar la capacidad de esas personas de ascender en la escala social, de tener éxito y de tener una conducta adecuada, hay que educarlo. Y hay muchas escuelas, pequeñas escuelas privadas, que se hacen en las casas de las personas, maestros de barrio, que eran libres, que eran negros libres. Y que es un momento donde también el mismo desarrollo de la plantación llevó a la existencia de una capa social importante de personas de color libre con cierta posición económica. El doctor Torres Cuevas hablaba de Santiago Pimienta, que era un hacendado de café en Matanzas que tenía esclavos, el dentista Andrés Doch y otros más. Y estos son los que empiezan a impulsar también ese acceso a la educación, sobre todo. En 1863 hay otra cuestión que tiene que ver con el plan de estudio. Esto es el tema acceso. Ahora vamos a ver plan de estudio. 1863 hay una Real Orden
para establecer un nuevo plan de estudio. Desde 1844 la educación cae sobre todo bajo el gobierno colonial propiamente, es decir, la sociedad económica pierde sus escuelas, las asume el gobernador superior civil de Cuba con la idea desde España de formar, y esto es importante, almas y brazos dóciles. Así está declarado, almas y brazos dóciles. Y eso se ve mucho en lo que se enseña. Porque usted no puede tener acceso, perfecto, pero ya si lograste entrar por obra y gracia de lo que sea, lo que se te va a enseñar es parte de ese proceso de construcción de la identidad. Por ejemplo, ¿qué se enseñaba? Como historia sagrada, que no era más que historia de la religión católica. Pero cuando te enseñaban geografía, la geografía que se enseñaba era la geografía de Europa. No importaba su color de la piel, usted tenía que saberse todos los ríos y los montes de Europa. Los de África no importan. Ni siquiera los de Cuba. Tiene que venir Felipe Povey para hacer su geografía de Cuba. Y cuando se habla de historia, la historia que se enseñaba tanto en lo que era la primaria de nosotros y la primaria superior, que equivale a la actual secundaria básica, era la historia de España. Porque había en esa idea. Ahora, hay otro, fíjense, seguimos avanzando en el tiempo. Aquí yo puse dos. Aquí tenemos analfabetismo durante la llamada tregua fecunda, reposo turbulento. En la población reputada, clasificada como blanca, entre el 60 y el 65% no sabía leer ni escribir. Pero en el caso de la población clasificada como no blanco, la cifra llegaba hasta el 90%. Claro, es lógico. Si 50, 40 años antes, solo el 4% de las escuelas había para personas clasificadas como de color, y solo el 5% de los alumnos eran clasificados de color. Cuando tú te pones a ver la cantidad de personas que no saben leer y escribir, indiscutiblemente hay otra barrera. Y hay otra barrera que implicaba entonces, si yo no me instruyo y si yo no me apodero de las herramientas culturales necesarias, cómo yo después de la liberación, después de la abolición de la esclavitud, me voy a insertar en esa sociedad si no tengo herramientas culturales básicas. Pero vamos a 1899, empieza la ocupación militar norteamericana, vamos a llegar hasta ahí. El 50,8% de los blancos sabe leer y escribir, y solo el 28% de los no blancos. Es decir, hay una barrera educativa, hay una barrera que tiene con la segregación, porque también desde el sistema educativo, a partir de lo que vimos al principio del fin de la educación, se trata de preservar esa dominación, se trata de ejercer ese control, ahora con vías educativas. Y por último, en 1900, luego de 170 años, la Universidad de La Habana había graduado 8.600 alumnos blancos y 198 negros, para un 2,25%. Es decir, hablamos primero de acceso. Aquí está, el acceso está, todo lo que se pudo limitar y vetar, se hizo. Plan de estudio en función de que se adquiera una cultura, unas herramientas civilizatorias que lo pongan usted en condición de ser mano de obra y de no sublevarse. Paralelamente, paralelamente, hay otra tendencia en la pedagogía cubana que viene desde José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, y se irradia con Mendibre, los hermanos Literas en Matanza y otros más en Santiago de Cuba. Esto que yo digo no es la tendencia, pero cada región del país tiene sus peculiaridades, porque indiscutiblemente en la zona oriental, por las peculiaridades y que el desarrollo de la plantación no llega a ser tan fuerte ahí, hubo más acceso para las personas clasificadas como de color a la educación.
Y esta tendencia que yo hablo de que viene desde el padre José Agustín Caballero tiene que ver con la comprensión, y que Varela lo declara cuando dice que la patria es de todos, incluyéndolo a todos, bajo la concepción de cubano. Y tiene que ver también con la prédica que hace Luz, que si bien los alumnos del primero de Carraguao y después del Colegio El Salvador, que existe todavía, está ahí en la edificación y se mantiene como escuela primaria, el Colegio El Salvador, la concepción de Luz y Caballero del tema de la moral y de la ética, y sobre todo algo que él incentiva mucho es el sentido de justicia, que él califica como que es el sol del mundo moral. Entonces, aquí están esos dos elementos: cómo hay un sistema educativo que inicialmente está diseñado para mantener y para preservar la diferenciación racial, la segregación, ejercer la dominación, y al mismo tiempo hay un pensamiento pedagógico, una práctica pedagógica que tributa la creación de la nacionalidad, no sin limitaciones, no sin tener un pensamiento muchas veces marcado por el eurocentrismo, pero que no deja de reconocer que, como dice Varela, la patria es de todos y que el patriotismo es el deber de todos con la patria. Y en el caso de Luz, incentivar en sus alumnos, muchos de los cuales venían de las familias más pudientes de la isla, ese sentido de justicia, esa responsabilidad moral hacia el esclavizado, que es el que había con su trabajo permitido el desarrollo de esas grandes fortunas. Por eso no me gusta mucho lo que dice Cintio Vitier en ese sol del mundo moral. Dicen que Luz y Caballero, ya muy enfermo, llega a la escuela y él todos los sábados daba, él le decía, Enrique Peñero le decía los sermones laicos, y Luz y Caballero dice: antes prefiero yo no solo ver caer las estrellas del firmamento, sino que las instituciones de los hombres, reyes y emperadores, que ver caer del corazón humano el sentimiento de justicia, ese sol del mundo moral. Entonces, hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha sido presentada una perspectiva nueva acerca de qué cosa es la historia de las ideas educativas en Cuba. Ahora les corresponde a ustedes expresar sus dudas, quejas, sospechas